Está complicada la yegua, ¿eh? Está complicada. Va a ir presa la yegua. ¡Chorra! ¡Chorra! Sí, salí. Pará. A mí me parece que es una persecución. Pero... Cállate. No me incites a la violencia, ¿eh? No incites a la violencia. Ay. ¡Chorra! Muchos invitados. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. El fiscal Luciani terminó por hacer obrar un milagro. En un momento donde las lealtades parecían volver a empezar a flaquear, donde los mercados empezaban a darle la espalda al programa de Sergio Massa, empezaban a aparecer fricciones en el terreno financiero, con permanentemente el cuco del Fondo Monetario esperando a la vuelta de la esquina. Un proceso judicial exagerado, claramente amplificado hasta el paroxismo y no basado en pruebas del todo sólidas para lo que requiere encarcelar a una persona del volumen político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminó por unificar a todo el peronismo detrás de su referenta con más votos, terminó por movilizar a los sectores que estaban empezando dentro del oficialismo a mirar con perplejidad el ajustazo que desplegó Sergio Massa, sobre el cual vamos a profundizar un poco ahora. Y además terminó de avivar el fuego de una interna opositora que no en vano lo cuestiona precisamente por esa misma sobreactuación. El fiscal Luciani además mostró el dispositivo. Ya no le hace falta tanto a Cristina Fernández de Kirchner para denunciar que un proceso como este es un proceso que incluye una alta dosis de persecución y de intencionalidad partidaria. El fiscal Luciani hizo, con sus ademanes durante las 9 jornadas de alegatos, mucho más por la unidad del Frente de Todos que el Frente de Todos mismo a lo largo de estos últimos meses. Y consiguió, como digo, que hoy Cristina termine bailando en el balcón de su despacho del Senado en el Congreso de la Nación. Bailando para su Grey, para la gente que la sigue y le cree, pero mostrándose también hacia adentro del oficialismo como la referenta del peso que tiene frente a un Alberto Fernández ya desgreñado y a un Sergio Massa, que, como les digo, transita algunas dificultades. Ya Cristina viene denunciando a la justicia con mucha insistencia, pero ahora le hace falta menos, como les decía. Está en las pruebas, valga la expresión, al canto. Lo del caso Ara San Juan, por ejemplo, fue muy reciente. El sobreseimiento de Macri, en el caso del espionaje a los familiares del Ara San Juan, parte de la premisa de que, si bien el espionaje existió y las familias fueron espiadas, no está probado que Macri le haya dado la orden a los servicios de inteligencia de hacer ese seguimiento. Macri fue sobreseído. Está el caso de Autopistas del Curro, que ustedes que miran Brotes Verdes lo conocen muy bien. En el caso de las autopistas, no solamente, como denunció Margarita Stolbizer, Macri le aumentó la tarifa primero al doble y después al cuádruple a los que todavía eran sus familiares, porque dentro del accionariado de Autopistas del Sol estaban todavía sus herederos. Luego, cuando la acción subió, vende esa parte, pero después Guillermo Dietrich le extiende sin licitación por 12 años la concesión, le prorroga la concesión de los 2 accesos
más transitados a la ciudad de Buenos Aires, a los que hasta hace pocos meses antes eran los socios de Macri. Todo ese escándalo normativo, institucional, corporativo, que además fue en beneficio de uno de los tipos más ricos de España, Florentino Pérez, el del Real Madrid, terminó con Dietrich zafando del procesamiento. ¿Por qué? Bueno, hay 800 millones de dólares en el medio, que es lo que le reconoció Dietrich y que le tenemos que pagar nosotros en peajes cada vez que pasamos por la Panamericana a estos ex socios de Macri. Pero, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, que no estaba aprobada la devolución del favor. La justicia tiene una doble vara clarísima, clarísima en la Argentina y en la región, y esto es lo que ya no le hace falta probar tanto a Cristina, porque está a la vista. Está a la vista también por el eco regional. Lo que hizo Luciani fue hacer retumbar el eco de la detención de Lula. La detención de Lula, ustedes recordarán, se dio en un acto muy, muy curioso. Estaba Lula dando un discurso en la terraza del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, un lugar donde los sindicatos pisan muy fuerte. Y fue la policía, enviada por el juez Sergio Moro, a detenerlo en ese lugar. Claro, ahí lo tienen a Lula dando aquella vez aquel discurso. Hay dos grandes diferencias entre aquel Lula y esta Cristina. Primero que aquel Lula podía ganar las elecciones. Aquel Lula fue encarcelado y proscripto. Le prohibieron hasta dar entrevistas desde dentro de la prisión, pero era un Lula que en un momento de verdadero tembladeral en Brasil aparecía como una forma de reencauzar las fuerzas del PT que se habían disgregado, entre otras cosas, por el fuerte ajuste fiscal que aplicó Dilma Rousseff para intentar calmar a los mercados. Pragmatismo para sobrevivir, diría la Cámpora. No sobrevivió Dilma, sobrevino su vicepresidente, Michel Temer, aplicó una reforma muy regresiva, previsional, laboral, fiscal, y después vino Bolsonaro con un despliegue de fascismo que incluyó incluso asesinato de opositores. Claro, ahora está Lula en otra condición, pero en aquel momento esta movida, la que después salió a la luz, un proceso amañado, Sergio Moro utilizando contactos internacionales para influir sobre los medios, sobre los fiscales, para coordinar a la opinión pública, influirla en contra de Lula, y luego ser designado ministro de Justicia de Bolsonaro, es algo de un carácter profundamente antidemocrático. Los jueces puestos por encima de la democracia. Los jueces orientando la política de un país. Esto es, de qué trabajamos, cómo trabajamos, a cambio de cuánto, cómo distribuimos los frutos de ese trabajo, cómo aprovechamos los recursos que tiene cada país. Bueno, todo eso lo orientó Sergio Moro desde su juzgado de Curitiba, basado en pruebas que luego se mostraron falsas e insuficientes. Cristina juega, obviamente, con ese eco. Pero como les decía, hay dos diferencias muy importantes. Primero que acá Cristina todavía no está lanzada a ningún proceso electoral. Sí se supone que el año que viene se va a postular a algo, sea senadora por la provincia, a gobernadora, a presidenta de la Nación. Pero está como vicepresidenta de un gobierno a la defensiva. La segunda diferencia, que es mucho más importante, radica en el carácter tumultuoso, callejero, contestatario, en el carácter contencioso de la sociedad argentina. Brasil, que es un país que tiene encima siglos de esclavitud, es un país donde la movilización no está a la orden del día como la Argentina. Ese día en San Bernardo do Campo, cuando lo detiene la Lula, había menos de 10.000 personas. Y era Lula el que sacó de la miseria a millones de brasileños. Lula el que cambió la política de asistencia social, el del hambre cero.
Acá, en cambio, quedó probado ayer por la tarde, quedó probado hoy durante todo el día, quedó probado en esta escena que la movilización le agrega un ingrediente que por lo menos este dispositivo judicial no tomó en cuenta. Porque lo catalizó. No se entiende qué quiso hacer Luciani, pero la terminó beneficiando a Cristina. Esto es indudable. Fue un tiro por la culata, fue un acto de descoordinación entre quienes mandatan a los jueces jugando al pádel o comiendo en Happening y quienes organizan después esa influencia desde los distintos tribunales, en combinación con un poder mediático que evidentemente también trabaja allí. Bueno, no lo sabemos, eso es lo que no sabemos. Pero lo que está claro es que algo salió mal acá y que el resultado de esta sobreactuación fue un milagro, pero un milagro en el sentido contrario del que muy probablemente habría querido una parte de la oposición. No sería tan fácil meterla presa a Cristina y con esto no pretendo amplificar ninguna amenaza contra nadie. Lo que digo justamente es que Cristina ya puede probar mucho más fácilmente que antes que este poder judicial no es una garantía para los ciudadanos. En un rato va a hablar acá un empresario muy importante, de esos que no hablan en los medios en general, que además es protagonista de varias de las discusiones que está teniendo en simultáneo el poder en la Argentina. Las tarifas, el gasoducto, es uno de los que va a hacer el gasoducto. La situación de Comodoro Pi, porque también su grupo fue tocado por el escándalo de los cuadernos. La situación de la crisis global, la inflación, el ajuste de masa. En un ratito habla Ricardo Torres, ex CEO de Denor y uno de los accionistas de Pampa Energía, que es el grupo de energía más importante de la Argentina. Les decía que Cristina lo que hace es poner de manifiesto el carácter político, persecutorio, partidario de estos alegatos, de esta acusación, en este caso puntual, donde, como digo, no está probada para nada la vinculación entre protagonistas, que además ella misma hoy entrega con pito y cadena, como José López, y la propia vicepresidenta. Claro, hay que explicar que José López se mantuvo en el cargo durante las dos gestiones de Cristina, hay que explicar que Julio De Vido también se mantuvo allí, hoy De Vido hacía malabares para dar cuenta de que él estaba peleado con López en ese momento, pero entonces, ¿quién lo sostenía? Son cuestiones a explicar en el terreno político, no en tribunales. En tribunales hay que explicar si alguien afanó. Y la verdad que lo que muestran tanto las desgrabaciones de hoy, donde José López hablaba mucho más con Calcaterra, con Nicky Caputo, con Juan Chediaco, con cualquier otro de los contratistas, que con el propio Lázaro Báez, lo que muestran es que las prácticas son más o menos las mismas a ambos lados de la grieta. Claro, Cristina tiene un problema también en esto, y es un problema muy importante que se puso de manifiesto en el cierre de su alocución de hoy, que es que no tiene nada que reivindicar de este gobierno, de su gobierno, del gobierno que la tiene como vicepresidenta. Cerró esa alocución diciendo que piden 12 años de prisión por este delito para ella, por los 12 años que hizo de buen gobierno el kirchnerismo. Los 12 años son los 4 de Néstor y los 8 suyos. No menciona, hace un hiato para no mencionar los 3 años de su gobierno con Alberto Fernández, que además ella designó. Y es lógico que sea así, porque justamente este gobierno está entrando en una fase que no va a ser la más amable. Y tampoco es que haya sido gran cosa hasta ahora, francamente. Sergio Massa ayer anunció un recorte de partidas del gasto que, bueno, llaman realmente la atención. Acá se lo ve junto con Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein,
va a ser el viceministro de Economía, en realidad va a ser el secretario de Política Económica. No es tan importante como se cree el rol de viceministro de Economía. Se le dice así al secretario de Política Económica desde siempre. Pero Rubinstein, bueno, hizo mucho ruido, sobre todo por sus declaraciones contra Cristina, sus tweets contra Cristina, de los cuales se arrepintió, pidió disculpas. Uno cuando pide disculpas, esto me lo enseñó mi esposa, tiene que tratar de no hacerlo de vuelta, ¿no? Claro, si no, vale todo el tiempo. Rubinstein, hace 20 años, hizo exactamente lo mismo que acaba de hacer ahora. Hace 20 años, y de esto dio cuenta Julio Nudler en aquel momento, yo ya les mostré una nota de Nudler donde se mostraba el pensamiento al desnudo de Rubinstein. Rubinstein quería hacer la banca offshore en el año 2001. Decía, mejor que la gente ponga la guita en el City Nueva York para eliminar el riesgo argentino. Eso decía Rubinstein meses antes de sumarse al equipo que devaluó y que piloteó la devaluación con Roberto Lavagna. O sea, era de los dolarizadores duros y se pasó a los devaluadores. Pero, ¿qué notó Nudler en aquel momento? Fíjate esta nota porque es deliciosa. Que poquito antes de sumarse al equipo de Duhalde, Rubinstein decía que Duhalde es como Galtieri. Tras el fin noble de crear una alianza entre el trabajo y la producción, nos embarcamos en una estrategia sumamente improvisada, sin los conductores idóneos, que está produciendo un tendal de víctimas, riqueza perdida monumental y una enorme angustia y desorden colectivo. Por eso suelo decir que Duhalde es como Galtieri, dice Rubinstein, poquito antes de sumarse al equipo de Duhalde. También lo criticaba a Nielsen, decía que no encontraba a nadie. Bueno, Nielsen fue el que lo terminó contratando para el equipo de Roberto Lavagna. Pasado pisado. Pero hay conductas que se repiten, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que trae Rubinstein? Supuestamente una garantía para el Fondo Monetario, ante el cual Massa ahora va a rendir examen. Pero en realidad Rubinstein va más como intérprete que otra cosa, porque sí, habla muy correcto inglés, tiene diálogo permanente con los mercados, con las mesas de dinero de Wall Street, pero el ajuste ya se hizo, y se hizo tremendamente durante el mes de julio, de la mano de ese interregno de Silvina Batakis, y después ya consolidado de la mano de Sergio Massa. Fíjate esto lo publicó ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso, y es la ejecución presupuestaria base caja a julio. Es muy seria la Oficina de Presupuesto del Congreso. Acércate, a ver, Manchi, si me podés acompañar acá y lo vemos juntos. Tenés a ver, frenalo ahí. Tenés los ingresos totales, los gastos y el resultado. Mes por mes, acá lo vamos viendo, y al final el resultado, que es lo que le quiere mostrar Massa al Fondo Monetario. Andá hasta el renglón final, Rodo, así mostramos la parte destacada, que es lo que cae abruptamente. El déficit primario, tal como lo mide el Fondo Monetario, tuvo en julio una caída del 75% frente al mismo periodo del año pasado. Fíjate, vení, acá lo tenés bien nítido. En junio, el déficit fue de 337.000 millones de pesos. En julio, 75.000 millones de pesos. Fíjate cómo recortó Batakis casi sin que nos diéramos cuenta, y ahora te voy a mostrar en qué partidas. En la otra forma de verlo creo que teníamos el zoom, ¿no? Porque ahí se ve más bueno, acá se ve en porcentajes. Déjalo así lo vemos. El gasto, acá tenés en la evolución, en la variación interanual en términos reales, ¿no? Bueno, fíjate, venía creciendo el gasto primario, venía creciendo al 4%, al 11%, al 19%, frenalo, al 19%, al 18%, al 17%, y en julio, volví a la versión grande y dejala quieta. En julio pasa a tener un recorte del 5,3%. Esto estamos hablando del gasto total. Mirá acá, jubilaciones y asignación por hijo. En las jubilaciones y asignación por hijo también venía habiendo porcentajes positivos, y fíjate el porcentaje de la asignación por hijo acá, arriba del 20% abajo en julio, en medio de una crisis social pasmosa.
pasmosa. La semana pasada se murió con signos de malnutrición una nena de 11 años acá en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate si no hay razones para aumentar esta asistencia social. Ahí lo estás viendo. Eso, la columna de julio está plagada de negativos. Ahora sí, si querés, scrollearla para abajo. Tenés el 22,7% que perdieron las asignaciones universales por hijo, aquel 13,9% que es lo que perdieron las prestaciones del PAMI, otros programas sociales 19,9%. Frenar ahí. El 35,5% caen las partidas de transporte. Ahí tenés el boletazo, que va a profundizarse, porque las empresas dicen no me alcanza con lo que me están girando y empiezan a recortar las frecuencias nocturnas. Claro, los subsidios no van a volver, lo que va a volver es más tarifa, más boleto. 30,9% caen otras funciones de subsidios económicos y fíjate, abajo tenés lo más fuerte, las transferencias a las provincias, 31,5% de caída de las transferencias a las provincias. La semana pasada se juntaron los gobernadores, hicieron un documento, le advirtieron a Massa que si los ajusta a ellos pierden las elecciones, pero claro, el Fondo Monetario puede más, tiene la sartén por el mango. Si no hace el desembolso de septiembre, Argentina entra en una situación nuevamente de espiral, corrida cambiaria, con riesgo de corrida bancaria también. El ajuste que anunció ayer Massa se agrega a esto. Esto es julio, ahora estamos en agosto. ¿Qué recortes puntuales anunció ayer el ministro de Economía? Estos que ves acá. Tiene los recortes más fuertes en los programas de fomento, el crédito a las pymes. Ahí, ¿qué es lo que va a generar su recorte? Obviamente, despido, freno de la actividad. Pero fíjate, las transferencias de capital, 109.000 millones de pesos de recorte. Scrolléalo, dale. A provincias y municipios, 49.721 millones de pesos. Estos son los recortes que anunció ayer Massa. Gíralo para arriba, así se ven todos los demás. Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, 15.000 millones de pesos de recorte. Hoy Cetera lanzó un plan de lucha que decía contra el ajuste macrista. Claro, esto desconcierta a la propia Grey. Si está ajustando por 15.000 millones de pesos la infraestructura de jardines de infantes, no puede denunciar un gremio que pretende representar a los docentes el ajuste macrista. No se puede ignorar que está habiendo un ajuste ahora también. Porque la gente no es sonsa. Axel Kicillof lo dijo en 2019. Dijo, en 2015 nos sacaron los maestros y en 2019 nos volvieron a poner. Bueno, este tipo de ajustes tiene consecuencias políticas también. Y es parte de la elección que está tomando el gobierno mientras Cristina procura defenderse de los asuntos judiciales. El salario mínimo, que ayer fue retocado, sigue estando en niveles mínimos. Es mínimo, no es vital ni móvil, es mínimo. En julio de 2022 cubrió solamente el 40,7% del costo de la canasta básica total. Esto lo marcó la CTA de Hugo Yasky. Cifra, es un centro de estudios que funciona en la CTA de Hugo Yasky. Fíjate la seguidilla. Era en 2015 el 60% de la canasta para no ser pobre. Bajó violentamente con Macri, que lo entregó en 39, pero llegó, fíjate, ese 39,1 es el final de Macri, se recupera con el arranque del gobierno del Frente de Todos, baja a niveles peores que los que entregó Macri y ahora está ahí, más o menos al mismo nivel. Con el aumento de ayer se mantiene en ese nivel, porque va a llegar, ahora está bajo de la línea de indigencia, está en 48 lucas contra 49 de la línea de indigencia. Se va a ir a 57, pero en diciembre, y los alimentos están subiendo al 7 este mes de agosto, el mes pasado subieron arriba de eso. Bueno, eso es lo que marca la encrucijada de ingresos del gobierno. Un problema que no es de fácil resolución, igual que el cambiario. Y en el cambiario, y con esto cerramos, hay un problema global que se suma al local. Hay un historiador económico británico que se llama Adam Tooze, que estuvo invitado por Pablo Roca, por Techint, la semana pasada. Estuvo en la Argentina hasta el lunes, que se fue. Adam Tooze hizo un diagrama ante los empresarios que lo escuchaban, entre ellos Pablo Roca, de cuáles son los riesgos que afronta hoy
el planeta, los riesgos de una globalización hackeada por la guerra y varios otros factores más. En enero había hecho un diagrama que era este. Este diagrama, lo dejé en inglés para que lo vean ustedes como lo armó él, era el virus, el rebrote del virus podía amenazar a China, China presionar a Rusia, estaba latente la guerra en Ucrania, eso, decía él, podía desencadenar un problema con los precios del combustible, el precio del carbón, el precio del gas, eso incentivar la inflación en Europa, presionar al gobierno alemán, al Banco Central Europeo y también algún quilombo climático. Ahí, ¿no? La política de emisiones cero en crisis. ¿Qué dijo Adam Tooze? Este era el quilombo de enero. ¿Sabés cuál es el quilombo de hoy? Ponelo, Rodo. Se ve a simple vista. Esto es lo que dice Adam Tooze que tenemos hoy. Identifica 7 riesgos macroscópicos, entre los cuales hay una crisis de hambruna, un estallido de calor incontrolable, climático, como el que ya empieza a vivir Europa, una crisis de deuda europea, un problema político en Estados Unidos, la vuelta de Donald Trump y una especie de revival de esa guerra civil que llevó al tipo los cuernos al Capitolio. Este es el mundo en el cual se trata de acomodar la Argentina. Y acá es donde aparece una discusión. ¿Cómo hacemos para sacar ventaja de este lío? ¿Se puede? ¿Se pueden aprovechar los recursos? Vamos a hablar de esto con Ricardo Torres en un instante. Porque para sacar ventaja de estos recursos hay que resolver la crisis, lo más urgente. Y ahí el último dilema es salto del dólar o desdoblamiento. Hay una presión fuerte para que el desdoblamiento contenga una devaluación, que es lo que impulsan otros sectores, otros lobbies de la economía. El problema es que devaluar implicaría una transferencia de ingresos brutal de los que no tienen dólares hacia los que tienen, pero el desdoblamiento también, porque un dólar oficial o comercial y uno financiero donde se metan, no sé, por ejemplo, los pagos de Netflix, turismo, servicios y demás, armaría una especie de cóctel complicado si empiezan los lobbies a decir, a mí déjame liquidar en el financiero, pero déjame comprar en el oficial. Y eso empezaría a pasar y a pasar y a pasar. Y generaría transferencias iguales de graves que las de una devaluación. Marina del Poyeto escribió este domingo, sería patear el problema para adelante nada más. Pero es una de las cuestiones que baraja Rubinstein y que mencionó antes de ser mentado por Massa hace un mes como posible viceministro. La oposición no atraviesa tampoco un momento amable en su conversación. Paolo Roca ha dicho, no están listos para gobernar. Y claro, uno los ve y se cruzan acusaciones de que uno puso al amante como testaferro, de que el otro tiene a su jefe de gabinete, a su jefe de despacho defendiendo narcos. Y uno dice, ¿esta es la fuerza que viene a ordenar la economía argentina, que viene a acomodar la crisis argentina? Bueno, hay sectores de establishment que dicen no. A esto le falta un golpe de horno. La cuestión es que el oficialismo se enfrenta al otro dilema. Al dilema de haber mirado tanto la relación de fuerzas que ahora se encuentra condicionado en la peor relación de fuerzas que podía tener para encarar lo que le queda de mandato. Quizás el pragmatismo no ayude a sobrevivir, como sostiene la Cámpora en su último comunicado. Quizás al revés, está empujando una crisis del relato que la propia Cristina, a caballo de la persecución que llevan adelante en su contra, pueda llegar a poner de pie nuevamente, aún en medio de este ajuste. Bienvenidas, bienvenidas. Así arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias.
Nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, festejó la semana pasada otro Día de la Niñez. Es un día especial donde la gente se acuerda de que la supervivencia de la especie depende de esas pequeñas personitas que crearon una noche después de 2 copas de más. Es también una oportunidad de conectarse con los intereses de estos sujetos pequeños. Javier. Le corté el pelo. ¿Cómo que le cortaste el pelo? Déjalo con el pelo largo. No, es tuyo. ¿Cómo te lo voy a sacar? Yo no soy socialista. Cuidado, nena, que no es socialista, pero la venta de niños la mira con bastante cariño. En fin, la niñez, además de ser un negocio lucrativo, es el momento privilegiado en el cual los seres humanos fantasean con lo que van a hacer cuando crezcan. Bombero, artista, policía, veterinario y la profesión más buscada de todos, youtuber. Un youtuber es un adulto que vive streameando y trata de ganar seguidores tirando frases gancheras. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Los adultos terrícolas no cazan una de lo que hacen estos youtubers y por eso suelen relacionar lo que hacen con algo más de su época. Cuando lo escucho a Luciani y lo veo exponer con tanto detalle y tan seriamente las pruebas, no puedo dejar de pensar en Julio Trasera. Es que nadie se anima a decir lo que le pasa cuando se sientan unos minutos a ver al youtuber de moda. La que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa. Entonces los adultos intentan copiar lo que hacen los pibes ahora. Yo no tengo WhatsApp con nadie. Los resultados son siempre catastróficos. Terminan hablando de cosas que no tienen idea. Porque hablan de un tal Chancalay que estuve averiguando, parece ser que es un jugador de Racing. Lo más fácil termina siendo asumir el viejazo y sentenciar gravemente que la juventud está perdida. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que tener hijos es como un crimen que no prescribe. Si no hay justicia, hay escrache. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Ya está en nuestro estudio Ricardo Torres, el ex CEO de Enor, uno de los socios del grupo Pampa Energía. Vamos a hablar de todo en minutitos nada más. Antes, Gaby Vulcano, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Bien. Hoy hiciste un anticipo un poco ya de lo que les vamos a contar respecto a lo que pasó en el día de hoy con la exposición que hizo Cristina Kirchner desde el Senado. Duró 1 hora y media su mensaje. ¿Qué tenés atrás? ¿Tweets? Tengo tweets que ahora les vamos a ir contando porque Cristina se abrazó al peronismo. Ajá. Cristina dio muestras hoy, vos recién contabas sobre su aparición en el balcón del Senado, donde alentó a sus seguidores a cantar la marcha peronista, algo que ella en general no suele hacer mucho, no es algo a lo que esté tan apegada el tema de cantar la marcha peronista. Hoy alentó a sus seguidores a cantar la marcha peronista. De alguna manera evocó la memoria histórica sobre los 18 años de proscripción del peronismo. ¿Y por qué digo que se abrazó al peronismo? Porque consiguió todo esto, todas estas adhesiones. Consiguió todas estas adhesiones. Vos, Ale, al comienzo decías que de alguna manera ella consiguió unir y ordenar al frente de todos, consiguió hacer algo que hasta el momento parecía imposible, si bien había empezado ya a darse, se habían dado algunos pasos en este sentido, cuando el presidente Alberto Fernández y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, junto a ella, decidieron cerrar filas para poder hacer algún tipo de salvataje económico a este gobierno. Bueno, ahora lo que pasó es que después de lo que fue el pedido de sentencia para Cristina Fernández Kirchner por parte de la Fiscalía en la causa de vialidad,
cada uno de los sectores que son parte del Frente de Todos, Y que la criticaron en muchos casos. que la criticaron y que la siguen criticando. Ahí arrancaste por el movimiento Evita, por ejemplo. Bueno. Uno de los más críticos Uno de los Cristina. más críticos en esto decidió Alinearse. salir a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner a través de algunos tuits que cuando hubo una consulta en los distintos sectores del gobierno, dicen esto no va a quedar solamente en letra escrita. La idea que están pensando es poder trasladar esto a las calles, Epa. trasladarlo, y ahí están pensando en distintas opciones. La que se dijo bastante es la del 17 de octubre, se está diciendo que se haga una gran movilización el 17 de octubre, pero la opción más cercana, para que no se enfríe lo que viene pasando en estas últimas horas, es que esa gran movilización, sueñan, te diría algunos, hasta con lo que es una plaza llena similar a la del 9 de diciembre de 2015, cuando la despidieron a Cristina Fernández de Kirchner después de que terminó su mandato. Lo que están pensando es que esa gran movilización se puede hacer el día que hable su abogado, Carlos Beraldi. ¿Qué cuándo es? Que va a ser después del 5 de septiembre, en lo que van a ser los alegatos de las defensas. Se está pensando como posibilidad de eso. ¿A quién le habló Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy? ¿O cuál fue su objetivo? Bueno, por un lado le habló a sus seguidores, a sus militantes, para darles letra respecto a cómo discutir o dar el debate político respecto a esto que está pasando en lo que ella considera es una persecución judicial para proscribirla. Pero también desnudó, le puso nombre al poder judicial del que tanto habla, al poder económico y a la oposición, dejando de alguna manera expuestos a algunos empresarios y opositores, como fue el caso de Nicolás Caputo, donde decidió sentarlo en el banquillo de los acusados. Esa es una de las, si se quiere, de las razones más fuertes, pero además también la idea es poderle darle fuerza a la movilización en la calle, porque creen que la única salida a este contexto judicial es a través de la acción política. Gracias, Gaby. Buen anticipo, el de la posible movilización. Lo primero que le voy a preguntar a Ricardo Torres ya mismo es eso: ¿cómo funciona el Club de la Obra Pública en la Argentina? Hay tipos que no suelen hablar en los medios. Ricardo Torres es uno de ellos. Gracias por venir. Gracias a vos. Cristina hoy mostró que José López tenía a todos los empresarios de la obra pública en su agenda, por lo menos. ¿Cómo funciona la obra pública? ¿Es un club? ¿Está cartelizado? ¿Hablan todos así con los funcionarios? Te voy a desilusionar, pero la verdad que no lo conozco. La primera obra pública que participamos es esta. El gasoducto. Así que, y no hablamos con nadie, con nuestro socio, Techín, y presentamos la oferta. Así que no, sorry, pero de esa no sé. No escuchaste nada tampoco. Lo que aparece es una relación muy promiscua ahí. ¿Qué pensás vos de lo que viste? No lo vi, pero nosotros, por ejemplo, con los secretarios de Energía, hablamos. Tengo esto, tengo este problema, son 20 expedientes que están en las secretarías de un lado, en los entes reguladores, se habla y no está mal, se habla. Después sí, uno separa el WhatsApp y puede interpretar, pero la verdad que hay, y está bueno que haya diálogo, pues si no hiciera diálogo, no hubiera diálogo, sería peor. Acá los que transcribieron son diálogos que dan cuenta de una familiaridad muy aceitada y además de pedidos muy concretos, ¿no? Pagos de cosas que no se han pagado, tratos especiales. Eso, bueno, ya entra en lo ilegal, ¿no? Te hago una pregunta. Sí. Nosotros tenemos que importar ahora equipos enormes para hacer la obra. Y hablamos con el Banco Central. Che, ¿cuándo tenés los dólares? ¿Cuándo no los tenés? Suben al barco, no bajan el barco, si no llegan en septiembre. Se habla. Y eso no está mal, se habla. ¿Qué pensás de que la justicia haya considerado que por hablar justamente José López con un hombre como Lázaro Báez, Cristina tenga que ser juzgada y condenada a 12 años? No la justicia toda, ¿no? El representante del Ministerio Público Fiscal.
No soy el más preparado para contestarte eso, la verdad. Me parece que la justicia tiene sus propias reglas para probar las cosas, la gente tiene su forma de tomar creencias. Así que no lo sé, la verdad. Te pregunto porque el establishment también sufrió la arbitrariedad del mundo judicial en el caso Cuadernos, ¿no? Ustedes fueron salpicados parcialmente. No, nosotros no. Sí, en un momento estuvo un socio tuyo citado y luego no. Sí. Pero hubo un montón de empresarios que pasaron horas presos, que los obligaron incluso a declarar cosas en su contra y que después terminó en la nada. No quiero correrme a la pregunta, pero no conozco el caso. No sé si quedó en la nada, las cosas tardan muchísimo. Estos juicios de Cristina deben haber empezado hace cuánto. Tarda, capaz que aparecen dentro de 2 años. ¿Y no afecta esto el clima de negocios, la manera de hacer Seguro. negocios en Argentina? Y seguro. ¿Es algo en particular de acá o vos lo ves en toda la región? Operamos en la Argentina. Es lenta la justicia. Si vos tenés que hacer un reclamo al Estado, tarda. Cuando nosotros hicimos en Edenor el reclamo al Estado por las tarifas congeladas, creo que tardó 1 año y medio en ser comunicado que le estábamos haciendo un juicio al Estado. Y todas instancias, que son primero que la administración, después al superior para que opine si está bien o está mal, después del superior a la justicia contenciosa, Y al los final jueces. se cansaron y vendieron. No, sí, mucho después. Pero bueno, la justicia es lenta, sí, sería mejor. Ahora, desde que asumió Massa, es la acción que más subió, la de Edenor. ¿Te arrepentís de haber vendido? No, estoy mucho más tranquilo yo. Con el aumento de tarifas, ¿alcanza con lo que anunció la semana pasada el equipo de energía? ¿Alcanza para qué? Si es para cerrar el tema de subsidios y déficit, yo creo que no alcanza. Pero me parece súper importante que se haya movido, una cosa que estaban trabados, que era como que no se podía tocar. Creo que en la forma en que lo están haciendo, yo hubiera sugerido otra, en su momento sugeríamos, pero por lo menos se está haciendo. Creo que el camino del congelamiento es un camino que no tiene destino. ¿Qué vas a terminar? Pagando la energía a todos los ciudadanos de un país. Es una cosa que cuando hay tantos gastos para hacer antes. Además se ve la crisis energética en Europa y a mí por lo menos me llama mucho la atención que nosotros no cuidemos y ellos estén restringiendo, Bueno, la señal de tanto. precios es importante. Si a vos algo no te cuesta, no se cuida. Ahora, ¿podría en todo caso subsidiarse de otra manera, más Seguro. inteligente, manteniendo la señal de precios, digo, que la gente cuide, pero que Sí. al que no puede se le pague desde el Estado? Sí, podría. Hay una cosa que... Primero el primer paso es decir, mira, la leche y el pan son menos importantes que la luz. Así que vamos a poner la luz antes en el subsidio y la ayuda a la gente. Después que decidimos eso, podemos decidir a quién. Lo que a mí me irrita es cuando me la regalan a mí porque no encuentran a quién hay que dársela. Entonces eso, cuando a vos te habrá pasado, haces una búsqueda en Google y después te tiran 400 avisos de eso, saben antes que vos lo que querés. Y no podemos hacer una lista de gente que necesita el subsidio. Lo que pasa es que muchas veces le sacan el subsidio, nos dicen que eso va a mejorar la situación de otro que necesita más ese fondo, pero esos fondos van a, no sé, a pagarle la deuda al Fondo Monetario. No, a eso no van porque hace rato que no pagamos. Pero sí, es verdad, van a otro lado. ¿Cómo se puede hacer para concebir un esquema de actualización de tarifas inteligente con este nivel de inflación? ¿Deberían indexarse, por ejemplo? Y la inflación complica. Nosotros en su momento, al principio de este gobierno, cuando todavía estábamos en la compañía, habíamos propuesto un sistema basado básicamente en donde vivía la gente. Las compañías tienen un capital que no tiene el Estado. Cada 60 días pasan por la puerta de tu casa. ¿Con la factura? Claro. Cada 60 días pasan por la puerta. Así que podés... ¿A quién querés? A los que tienen el techo de chapa, a los que no tienen colectivo en la puerta, a los que tienen cloaca, a los que no tienen gas. Sí, la compañía lo puede hacer. Y eso... no se hizo. Se eligió este sistema que yo creo que va a ser un lío. ¿Sí? Mira, en el ámbito metropolitano, solamente las personas físicas tienen 9
tramos tarifarios. Sí. Como existe la tarifa social, son 18. Como ahora existen 3 categorías en base al subsidio, son 56, 54, qué sé yo, una cuenta así. Pero como además arriba de 400 es una tarifa y abajo de 400 es otra, 108 facturas diferentes puede recibir un tipo. Es loco. ¿Vos decís que se puede hacer un embrollo y que terminen cobrándole cualquier cosa? No, le van a cobrar bien. Lo que no entiendo es el que reciba la factura, ¿cómo la va a entender? Creo que eso está retrasando un poco. Ustedes acaban de ganar la licitación para hacer el gasoducto, que se supone que va a solucionar para el invierno que viene el abastecimiento de gas local, que es lo que más... No todo, una parte. Pero que es lo que más complicó al Banco Central este invierno, ¿no? Porque yo lo veía al Banco Central entregando 100, 150 millones por día. Al final terminó siendo una cuenta de más de 6.000 millones. Sí. ¿Cuánto van a poder abastecer de eso y cuándo, sobre todo? Más o menos, números grandes, al país le faltan unos 40 millones de metros cúbicos día, para hacer una cifra. El gasoducto en la primera etapa, va a resolver 11. En una segunda, que es donde se ponen los compresores, 22. Es la mitad. Haciendo otro gasoducto, puede llegar a los 44. O sea, es un proceso. También. Se empezó tarde. Pero ¿quién lo frenó? No, nadie. Nadie lo frena. Al principio tardaron en verlo. Entonces, durante el gobierno y el ministerio de Aranguren y el siguiente de Iguacel, las importaciones eran baratas, la cuenta daba que, se importaba un poco a estos precios, ¿para qué vamos a hacer un gasoducto? Lopetegui lo sacó con un esquema de operación privada y financiación privada. Cuando cambió el gobierno, eso no se pudo hacer por la crisis, cuando cambió el gobierno... No, y perdón, esto no es que no se pudo hacer, era el esquema PPP, ¿no? Que fue un fiasco. No, fue un fiasco porque viene una crisis y el PPP es básicamente conseguir financiación para hacer la obra. Está bien, pero comprometía al Estado con una deuda tremenda en caso de que no se hiciera. Lo tuvieron que desactivar pagando multas. Yo vi cómo desactivaron esa bomba. Y había riesgo de terminar pagando garantías altísimas. Puede ser, no te voy a discutir. Creo que no, pero puede ser. Vos decís que... Era un sistema. Alguien lo paga y lo cobra como tarifa, o ahora lo va a hacer el Estado. Pero en el medio pasaron 2, 3 años. ¿Y ahí qué pasó? No se hizo. No se hicieron los planos, no se hizo el recorrido, no se sacó la licitación. Se echan culpas mutuamente, por eso te pregunto. ¿Quiénes son? Y Martín Guzmán, al equipo de energía... Y había un tema, ¿o no? Sí, claro. Bueno. Pero ¿quién fue el responsable? No lo sé, el gobierno tiene que sacarlo. Yo no soy gobierno. Claro. Pero alguien lo tiene que sacar. Ahora, ¿está garantizado esa porción que decías? Sí, yo creo que sí, vamos a llegar. Para junio. Sí, esa es la fecha del pliego. Una última sobre economía en general. Suponiendo que llegan los caños, que llegue el... Va a estar, junio, julio, sí va a estar. Una última de la economía en general, que tiene que ver con el plan de Massa, porque Massa anunció estos ajustes que yo describía en el arranque del programa para calmar, por ejemplo, el paralelo. Y el paralelo hoy cerró a 300, el financiero. Con esta brecha, ¿se puede pensar que ustedes traigan dólares de afuera para invertir masivamente, digo, la clase empresaria argentina? Y muy difícil, porque el día que los traes la mitad, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar la vuelta. El país está en una situación difícil, la gente no quiere la plata, no quiere los pesos. Vos le das pesos y los gasta, y si los gasta tenemos problemas de importaciones y de producción. Es un tema dificilísimo, yo no tengo ni idea cómo se sale, pero es complicado. ¿Y crees que la oposición tiene idea? Yo creo que todos tratan de tener alguna idea, pero es una situación muy difícil. Yo no escuché a ninguno que diga esta es la justa. O decir, no sé qué hacemos con la deuda en pesos, no sé qué hacemos con los pesos de mano, no sé qué hacemos con la devaluación, qué hacemos con la pobreza, qué hacemos con el abastecimiento. Eso es un problema grave. Yo creo que es el típico problema que si yo fuera el emperador de Argentina, diría, pónganse de acuerdo. Vamos a hacer esto, pongamos de acuerdo, discutamos todo lo que haya que discutir. Después lo hacemos y el otro no le pega, porque es la única que encontramos. Es un tema difícil. El gasoducto se hizo necesario porque ustedes, entre otros, también Techín, con su petrolera, también YPF y demás, crecieron mucho en Vaca Muerta. Producen muchísimo más que hace
10 años, cuando arrancó la aventura. ¿Puede crecer más todavía eso? Sí, sí, no tiene límites. Vaca Muerta no tiene límites. Vaca Muerta puede ser un lugar que, si el país administra la oportunidad, puede ser... Viste cuando te hablan de Noruega, que en 2 generaciones del fondo de Noruega, los noruegos pueden vivir 10 generaciones sin trabajar. Bueno, en la Argentina va a haber mucha plata si se hace bien. Hay una oportunidad, hay buenos precios, hay una cantidad infinita en términos de nuestro consumo. Está la tecnología, están los ingenieros, están las empresas, está todo. Hay que hacerlo. Y repartirlo, ¿no? Y después repartirlo, claro. Ricardo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, un placer. Gracias a vos. Se quedan con Pablo Messina y Ávila Salle el martes que viene. Yo las espero acá en Brotes Verdes como cada martes. Chao.